Bienvenidos a este video explicativo en donde trabajaremos un modelo de dispersión de contaminantes usando el programa de ScreenView. El contenido que se va a mostrar a continuación es autoría de Barahona Forero Heidi Vanessa, Caicedo Ever Alberto, Martínez Caraballo Lina, Rosso Agudelo Angie y Torres Muñoz Laura Carolina. Principalmente este software es una herramienta que permite la facilidad de la modelación y la representación gráfica de contaminantes de dispersión existentes en la atmósfera. Este software está desarrollado con el método gaussiano, en el cual se supone que la columna de humo emitida por la fuente se eleva hasta cierta altura y sigue la dirección predominante del viento. Es común el cálculo para este software de dispersión de fuentes puntuales como chimeneas o ductos. Este software relaciona factores competentes a la fuente de emisión y las condiciones meteorológicas de la ubicación de esta fuente o del ducto que se esté estudiando y asume el contaminante como un contaminante que no experimenta ninguna reacción química. Para continuar con la explicación del software, vamos a ubicarnos en la carpeta donde quedó descargado nuestro programa. Vamos a darle a abrir, clic sobre el programa y nos va a aparecer esta ventana emergente donde simplemente vamos a darle OK, donde principalmente vamos a poder visualizar esta barra de herramientas y estos iconos que nos van a permitir opciones y funciones para la operación y ejecución de nuestro proyecto. Entonces, para empezar, vamos a explicar todos estos iconos que nos aparecen acá. Varios de estos iconos tienen relación o funciones similares a las que nos van a aparecer aquí arriba en esta barra de herramientas. Entonces, si vemos esta primera opción, es New, que significa nuevo, y nos va a abrir un cuadro de diálogo de esta manera, donde simplemente vamos a guardarlo, asignarle un nombre al proyecto, guardarlo en formato screen, que es asterisco.scr, y le damos guardar. Si por el contrario simplemente queremos proseguir con un proyecto que ya teníamos previamente guardado, le damos Open, que es el segundo icono, y nos arroja nuevamente este cuadro de diálogo donde simplemente vamos a buscar y a referenciar cuál es el proyecto que deseamos abrir para trabajar en el programa. Entonces simplemente lo seleccionamos, obviamente nos cercioramos que esté guardado en formato screen y le seleccionamos abrir y simplemente me abre directamente. El tercer icono, que es print, significa impresión. En este icono simplemente también nos va a salir un cuadro emergente donde es muy similar al proceso de impresión que usamos simplemente con programas de Office, donde aquí podemos asignar un nombre de la impresora, las propiedades, un resumen breve del archivo, un intervalo de impresión donde podemos elegir las páginas y la sección que deseamos imprimir y el número de copias que requiramos para el proceso. Y cuando ya tengamos todos esos requerimientos establecidos, simplemente le vamos a dar a aceptar y ya. La opción, el siguiente icono, que es esta opción de Run, esta herramienta va a servir para devolvernos siempre la primera hoja donde se realizó la introducción de los datos necesarios para tomar en cuenta la fuente. Si le damos clic, nos va a aparecer esta ventana emergente donde es un breve resumen de cómo va nuestro proyecto hasta ahora. Como no he introducido los datos suficientes, porque simplemente es una explicación breve de las funciones de las herramientas, entonces aquí me aparece que el proyecto está incompleto, de tal manera requiero ver unos detalles y completarlos para poderlos imprimir o completar a cabalidad. Entonces, seguido de esto, acá vemos unas entradas de archivos, unos detalles, la opción nuevamente de Run y cerrar. Entonces, acá en la entrada de detalles nos va a aparecer simplemente lo que es información general y específica en cuanto
al editor de texto que se debe manejar para el programa y para es como el lenguaje que se debe utilizar de programación para el software. En detalles nos aparecen estos ajustes generales y de entrada donde simplemente debo especificar el diámetro, la velocidad de los gases y la temperatura promedio y entre otros datos. El siguiente icono es Inputs, donde esta función nos permite ejecutar y observar el estado actual de nuestro proyecto, llevando a cabo la validación de todos los datos para definir el modelo que se desea implementar. El siguiente icono que aparece acá es Options. Esta herramienta posiciona todo el programa en la segunda página de vista Screen. El siguiente icono es Graph, que significa gráfico. Esta herramienta es útil y su función es generar gráficos de acuerdo con los datos introducidos para plasmar de manera gráfica los comportamientos de concentración de contaminantes, de posición en cada punto del monitor y demás datos a analizar. Este icono de OnPut muestra el archivo de salida, en este caso el editor de texto que se implementó para el proyecto. Entonces acá simplemente si le damos clic nos aparece una ventana como un Word, simplemente que en este caso es el documento se trabaja o el bloc de notas se trabaja con WordPad. Para continuar con la barra de herramientas nos vamos a ir ahora a los pestañitas de los nombres de arriba, donde File, que traduce archivo, tengo las dos primeras opciones que me salen en los dos primeros iconos como anteriormente explicaba, Nuevo proyecto y Abrir proyecto. Estas dos opciones, como ya lo habíamos visto, nos arrojan cuadros emergentes en los cuales bien puedo guardar mi archivo o puedo buscar el archivo que quiero abrir. Esta siguiente opción de la lista desplegable de archivo me permite guardar el proyecto como. Entonces es como una asignación o otra manera de guardar el proyecto en la carpeta o en los archivos de mi computador. En esta opción de cerrar proyecto, simplemente lo que va a hacer es cerrarme el proyecto hasta el momento. En esta siguiente opción es importar todo el modelo de entrada. En este caso hace parte de toda la información que se requiere, como lo veíamos anteriormente. Y debajito me sale el backup, que es como un apoyo de seguridad que se le da a los archivos con un formato zip, que puede ser un archivo comprimido. En este caso puede ser o guardarlo en ese formato o extraerlo de ese formato. Print, como anteriormente también lo habíamos visto, es este icono que sale acá, que es de la impresora donde hacemos las modificaciones pertinentes para nuestro proyecto o para la impresión de nuestro proyecto en físico. La que sigue son preferencias. En esta de preferencias podemos encontrar estos ajustes en los cuales puedo asignar el tamaño de los iconos. Entonces acá tenemos iconos grandes o iconos pequeños, ya es a elección de cada uno. El sistema de editor, entonces era como anteriormente lo decíamos, era el editor del texto en el cual se va a trabajar el bloc de notas. El más recomendado o el usualmente que se usa es WordPad y listo. Continuando con la lista desplegable de archivo, encontramos esta opción, que no es una opción sino es como la dirección web o el direccionamiento del archivo que se tiene de todo el proyecto en el computador o en el programa. Exit simplemente me va a cerrar todo el programa y no lo va a guardar, sino simplemente me va a sacar del programa. La siguiente herramienta que podemos encontrar aquí en esta cajita de herramientas es el Data, que muestra una lista desplegable con las siguientes opciones. La primera es Source Inputs, donde esta función
se puede especificar los datos de entrada de la fuente que requieran analizar mediante este programa. O en este caso options, que también aparece como el icono, nos da la función donde se debe especificar las opciones para el origen de todas las entradas de la fuente y varía de acuerdo al tipo de origen específico que deseemos. La siguiente herramienta está Run. Esta opción traduce ejecutar y como las anteriores también contiene una lista desplegable con las siguientes opciones, que es Details, donde podemos ver los detalles y nos arroja exactamente este cuadro donde nos da información de cuáles son los datos que nos hacen falta para completar todo nuestro proyecto en el programa. La siguiente opción que nos sale en esta lista, es Run Screen 3. Para esta función se abre nuevamente una ventana de diálogo que permite observar el estado actual del proyecto. Muestra en resumen las entradas con simples datos como la salida del gas de la chimenea, velocidad de salida del gas y entre otras. Las opciones que se definieron para la ejecución actual y desde donde se puede ejecutar el modelo Screen 3, evidenciando si la información traducida está completa y es correcta. De lo contrario, no se podrá correr con el modelo. La siguiente de las listas desplegable de opciones que tenemos para la herramienta Run es Input File, donde simplemente nos arroja esta ventana que es muy parecida al Word como anteriormente lo veíamos, y en este es el bloc de notas que vamos a manejar para introducir el lenguaje desde el texto a lo que puede interpretar el programa. Y como lo había dicho anteriormente, el WordPad es el programa principal, pues como para el que más se usa para hacer las ediciones de texto. Output, esta opción nos da la configuración del archivo de salida mediante el cual se ha dado la ejecución actual. Se puede hacer un cambio de preferencias y modificar desde allí el editor de texto. Se cuenta con la otra opción que es Graph, donde simplemente nos dará un gráfico para poder dar un análisis más profundo y de criterio frente al proyecto que se ejecutó. La siguiente herramienta que nos aparece aquí es Tools. Esta función de herramientas se proponen dos funciones. Browser, donde se abre un cuadro de diálogo y permite examinar los archivos desde el explorador de Windows. Entonces en este caso yo la abro y simplemente me va a aparecer este cuadro de diálogo donde ya me aparecen exactamente todos los archivos, bien sea en Word, en Excel o en PowerPoint. Y pues si requiero de alguno de ellos simplemente lo selecciono y lo introduzco a la información. Continuando con esa lista desplegable de tools, sigue el editor que como su nombre lo dice me permite editar la edición del sistema, el texto y demás. La siguiente herramienta sería Help. Esta función igualmente que despliega una lista de opciones como las siguientes. Entonces, Contents muestra el contenido de ayuda de vista de screen desde donde se pueden seleccionar temas de ejecución. Team se puede validar toda la información sobre el equipo mediante el cual se está trabajando. Technical Support es la opción que puede encontrar con un cuadro de diálogo que permite el soporte técnico del software like environmental. Entonces aquí nos aparece pues el número o los links donde podemos hacer como adquirir esa ayuda para hacer el soporte técnico necesario en el momento que lo requiramos. El siguiente es el web links, que este también nos muestra un cuadro de texto emergente, donde contienen vínculos de sitios web útiles para los usuarios de ScreenView. Entonces acá está la página principal, está las otras páginas que me permiten investigar la información
previa a lo que deseo complementar con el proyecto. La otra opción es Knowledge Headbase. Es un sitio web perteneciente al sitio web de Likes Environmental, en el cual podrá tener el acceso. Se debe utilizar el usuario y la contraseña de registro que anteriormente o posteriormente para adquirir el programa se debió haber hecho para la descarga óptima de este programa. Y la última, About, muestra una ventana pequeña para completar con los datos de los autores y modeladores del proyecto. Son esas pequeñas especificaciones de los autores y de la información recopilada que puede complementar todo el proyecto. Aquí abajo encontraremos esta pestañita que dice Help. Como anteriormente también lo hemos venido diciendo, Help significa ayuda y este despliega como todo el soporte de ayuda que brinda el software para el momento que lo necesitamos. A este lado vamos a encontrar dos botoncitos, uno dice Next y el otro dice Previous. Entonces Next me va a arrojar a la siguiente página o Previous me va a devolver a la página anterior. Y aquí arribita vemos este signo de interrogación donde simplemente igual tenemos un icono de ayuda que nos permite también un soporte o un documento técnico que nos brinda el programa para la ejecución óptima. Y pues principalmente se manejan estos tres iconos donde puedo minimizar o minimizar de tamaño o maximizarlo y simplemente cerrar. Para nuestro ejercicio práctico, tomamos la siguiente información. Tipo de fuente, si es puntual, de área o volumétrico. Si se encuentra en zona urbana o rural. Si existe altura de receptor, tasa de emisión de contaminante, altura de la fuente, diámetro de la fuente, velocidad de salida de gas, temperatura de salida de gas y temperatura ambiente. Para eso tomamos el siguiente informe, que fue realizado en el 2017 en la ciudad de Barranquilla por el laboratorio Ecoambiente Limitada, extraído del informe técnico de emisiones atmosféricas generado por fuentes fijas, en este caso la chimenea de la caldera 1 de la empresa extractora El Roble. El informe nos arroja los siguientes parámetros: tasa de emisión, altura de la fuente, diámetro de la fuente, velocidad de salida de gas, temperatura de salida de gas y temperatura ambiente que se encuentra ubicada en esta tabla. El programa nos muestra que las siguientes especificaciones tienen que estar en unas conversiones, en la cual procedimos a pasarla a la siguiente tabla. En esta, la tasa de emisiones, en el informe nos la da en kilogramos hora y el programa nos lo pide en gramos segundos, entonces procedimos a hacer la conversión. La altura de la fuente, el diámetro de la fuente y la velocidad de salida del gas no aplica, ya que en el sistema pues sí nos arroja que es en metros y la velocidad en metros sobre segundos. La temperatura de salida del gas y la temperatura ambiente, el informe nos lo muestra en grados Celsius y en el programa nos lo piden en grado Kelvin, en la cual también hicimos la conversión. Esta información ahora la vamos a llevar al programa, en la cual, como se mencionó anteriormente, se hace una hoja nueva, se abrirá una pestaña en la cual se guardará con el nombre del informe. Y se guardará. Esta arrojará una pestaña, a donde se especificará la información que nos convenga. En este se pondrá el tipo de fuente, como antes se dijo, si es fija, de área, volumétrica o de flama. Para nuestro caso es fija. Después se pondrá la dispersión del coeficiente, en la cual se pondrá que es rural. Y por último se pondrá la altura del receptor. En nuestro informe no arroja ningún resultado, en la cual se tendrá en 0. Después se colocará la información que antes hicimos la conversión.
En la primera, que la tasa de emisión se coloca 0,5475 gramos sobre segundos. En la segunda, la altura de la fuente en la cual se colocará 22 metros. En el diámetro de la fuente se colocará 0,77 metros. En la velocidad de la salida del gas se pondrá 9,22. Y en la temperatura de la salida del gas se pondrá en Kelvin, que es 439,87, y en la temperatura ambiente se colocará 298,15 y se le dará siguiente. La siguiente pestaña nos va a mostrar la opción del terreno, en la cual en la parte superior izquierda nos muestra si el terreno es simple, si es complejo el terreno o si es complejo o simple, o sea, la sumatoria de las dos. Aquí nos mostrará si el terreno es plano o tiene una elevación. Entonces, por defecto lo vamos a dejar, o en nuestro caso lo vamos a dejar simple, un terreno plano y con los datos meteorológicos. En la siguiente pestaña, o le damos Next, nos aparecerá la información, en la cual nos muestra que si la chimenea está cerca de una montaña o si el terreno es plano. A continuación les mostraré si el terreno es complejo, nos dejará meter o insertar en la siguiente información, en la cual en la parte izquierda nos muestra la elevación del terreno, en la cual uno puede ingresar los siguientes datos y la distancia en la que se encuentra la chimenea de aquella elevación. Entonces digamos que esta está a 3000 y así sucesivamente. Digamos, aquí la elevación ya está a 200 y la distancia está a 4000. Esta lo pondremos a 300 y la siguiente a 5000. Una vez obtenidos los datos, le damos en la gráfica. En esta gráfica nos muestra el complejo del terreno, en la cual podemos cambiar las opciones. Si lo queremos en punto, le damos OK. Si lo queremos en línea, si lo queremos en área, y así sucesivamente. Para nuestro caso, nosotros no tenemos elevación, no tenemos ninguna montaña que esté cerca, entonces le vamos a colocar terreno simple y le vamos a dar siguiente. En esta pestaña vamos a hacer una opción de distancia discreta, en la cual permite que el usuario proporcione sus distancias específicas. Permite encontrar el máximo impacto en lugares específicos de interés, como residencias cercanas, hospitales o escuelas. Cualquier número de distancia de 1 metro puede ser proporcionada por un usuario y se calculará la concentración máxima para cada distancia. El usuario siempre tendrá una opción, aunque la opción de arreglo de distancia automática se esté usando. El valor máximo permitido es de 1 metro a valor máximo de 1000 metros. Para nuestro ejemplo se estableció una distancia de 200 metros. Se incluye el downlink downwash, en la cual esta opción solo es aplicable cuando la turbulencia aerodinámica inducida por edificios cercanos causa una contaminante emitido por una fuente que se mezcle rápidamente hacia el suelo, elevado descendente, lo que resulta en mayor concentración a nivel del suelo. Para nuestro ejemplo no se seleccionará esta opción, ya que no hay información al respecto. Le daremos siguiente. En fumigación, esta opción solo estará disponible si la altura de la fuente es mayor a 10 metros.
y si se seleccionó con coeficiente de dispersión rural. La fumigación es la opción solo se aplica si la fuente está a menos de 3.000 metros en tierra desde un gran cuerpo de agua. En este caso, las concentraciones máximas y la distancia al máximo asociado con la fumigación costera también estará disponible en el archivo de salida. Si se está marcada, entonces tendrá que introducir la distancia más cercana desde la fuente hasta la costa del metro. Para nuestro ejemplo solo seleccionaremos la opción de fumigación para que la chimenea se encuentre en una zona rural y supera a más de 10 metros de altura. Nos mostrará la información antes suministrada. Se le dará RUN y se le volverá a dar RUN. Este se demorará un poquito en cargar y botará la opción de gráfica. Aquí nos mostrará la gráfica que nosotros arrojamos al ingresar toda la información. En opciones se puede poner si lo queremos en puntos, en línea, en área, en barras. También se le puede cambiar el color si lo quiere en puntos, en X. También se le puede cambiar el texto, el título de la gráfica, como las opciones más apropiadas. File, a darle en Open, nos aparecerá la información antes suministrada. Esa es otra opción para mirar si la información suministrada es la correcta.